El tema de este video es la base de datos y se enfoca en la siguiente pregunta. ¿En dónde podemos almacenar todos nuestros datos? Al final de este video, podremos definir lo que es una base de datos y también podremos diferenciar entre las bases de datos espaciales y las bases de datos no espaciales. La base de datos es una herramienta que nos ayuda a almacenar, a analizar y a editar los datos que recolectamos. Como trabajar con muchos datos puede ser abrumador, es necesario utilizar un sistema que nos ayude a trabajar de forma organizada. Y la base de datos nos permite hacer exactamente eso. En el mundo de los datos, las bases pueden ser espaciales y también no espaciales. Empecemos con las bases de datos espaciales. Este tipo de base se enfoca en el trato de datos con una posición exacta. Así que los datos espaciales tienen coordenadas geográficas. Normalmente se usan para producir mapas como el que vemos a la derecha y son útiles para analizar las relaciones entre dos o más lugares. La base de datos espacial se divide en dos tipos dependiendo del tipo de dato que contenga. Por ejemplo, en el video anterior hablamos sobre los puntos, las líneas y los polígonos. Este tipo de entidad geométrica se cataloga como vectorial, así que se guarda en bases de datos vectoriales. Una base de datos vectorial se usó para crear el mapa que se encuentra arriba y se utilizaron datos con coordenadas geográficas para identificar las ciudades más grandes de Texas con puntos. El segundo tipo de base de datos espacial contiene datos raster. En este proyecto no vamos a trabajar con bases de datos raster, pero un buen ejemplo de este tipo de dato espacial son las imágenes satelitales, que tienen una apariencia cuadrada y que se conforman de píxeles con valores numéricos fijos. Las bases de datos también pueden ser no espaciales o temáticas. Este tipo de base no se enfoca en una posición geográfica exacta, sino que le presta más atención a las características y a los atributos. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de cálculo con el nombre de las ciudades más grandes de Texas. Aunque no tenemos coordenadas geográficas que nos indiquen la posición exacta de las ciudades, sí tenemos información sobre el tamaño de la población de cada ciudad. En algunos casos, las bases de datos no espaciales también nos pueden indicar cuántas personas hay entre ciertas edades. Por ejemplo, podemos ver cuántas personas de la ciudad tienen menos de 2 años o están entre las edades de 3 y 5. Los atributos también nos pueden informar sobre factores económicos y educativos. Por ejemplo, puede que la base de datos no espacial nos indique cuál es el salario promedio en cada ciudad o el número de personas registradas en los colegios comunitarios. Un beneficio de las tecnologías espaciales es que nos permiten combinar los diferentes tipos de datos para la investigación. Por ejemplo, si una base de datos espacial tiene coordenadas geográficas para las ciudades más grandes de algún estado, y otra base de datos no espacial tiene datos sobre la población de esas mismas ciudades, podemos combinar los datos para producir un mapa que nos indique no solo dónde están ubicadas las ciudades, sino también qué tan grandes son sus poblaciones. Este mapa que se encuentra aquí se creó usando los dos tipos de datos que se ven a la izquierda y usa el tamaño de los puntos para indicar el tamaño de la población. Entre más grande el punto, más grande la población. Por ejemplo, la ciudad de Dallas es la ciudad más al norte del estado de Texas
y tiene una población de más de 500,000 personas. Al contrario, la ciudad de Austin está más hacia el centro del estado y tiene una población más pequeña. Este es el fin de nuestro cuarto video, pero como siempre aquí les dejo sus preguntas de conversación y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo.